El Señor les bendiga, amigos. Como les prometimos la semana pasada, estamos aquí con la continuación del tema ¿qué ocurre cuando nos humillamos ante Dios? Y vamos a orar para continuar con este tema. Que el Señor nos ayude, nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de continuar, Padre mío, hablando de tu palabra, viendo esas maravillas que tú haces entre tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, Señor. Eres increíble, Señor. Solo de pensar las cosas que haces, Padre, y gracias porque esas promesas están para nosotros también. Ayúdanos, Señor, a prestar oído a lo que tú nos estás diciendo, qué es lo que tenemos que hacer nosotros, Padre, para que tú también prestes oído a nuestras oraciones, Señor. Padre, bendice este programa, ato y reprendo al enemigo, Señor, que quiera venir a interponerse en lo que aquí se hable, Padre, lo que aquí se diga, que es tu santa palabra, Señor. Úsanos, Padre. Gracias, Señor, te doy por el equipo, por las personas que nos ayudan para que este programa se lleve a cabo, Señor. Bendice también a todo aquel que lo recibe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, el versículo con el que estábamos hablando acerca de lo que hace el Señor, de sus maravillas, pero también de cómo nosotros debemos de humillarnos, es en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Se lo recuerdo porque ha pasado una semana de que hoy usted está viendo la continuación del programa. Y dice así: y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y veíamos, porque les daba ejemplo de cómo el Señor cumplía su palabra. Lo veíamos a través de la Biblia en Segunda de Crónicas capítulo 19, cómo el Señor había salvado al pueblo de Judá, de Moab y de los de Amón que venían en contra de ellos, y cómo el Señor les había dado la victoria. ¿Por qué? Porque el rey Josafat se había humillado junto con su pueblo. El líder se humilló y pidió a los demás que lo hicieran. Y dice que cantaron alabanzas y Dios les dio la victoria. Entonces hablábamos también de un pueblo llamado Almolonga en la ciudad de Guatemala, en donde también el Señor obró de la misma manera. Tal vez la circunstancia no era igual, no era una guerra que venía contra ellos, no eran pueblos que venían contra ellos, pero sí estaban luchando contra el alcoholismo, contra las brujerías, contra esas dependencias generacionales. Y les prometí que les iba a hablar también y les iba a dar otro ejemplo. Y este es el caso de El Salvador, de mi país. Vemos y recordamos cómo el país estaba sumido bajo el dominio de las pandillas. Teníamos se me escapa ahorita la palabra, pero éramos conocidos por tener un alto número de mortandad bajo las pandillas. No recuerdo, me parece que era el segundo país más peligroso del mundo. Me parece que así estaba denominado. Se imagina qué tremendo, qué tremendo. Y nunca nos hubiésemos imaginado que podría haber llegado un cambio, porque veíamos a un país en donde lo único que se conocía era la pobreza, eran muertes diarias, eran miles y miles de muertes diarias que se escuchaban en los periódicos, en las noticias. Personas que no podían trabajar libremente porque estaban sumidas en el miedo, en el temor de este dominio de las pandillas, y causaban la muerte a muchas personas. Sí, es conocido, todos lo sabemos, que si no pagaban una renta, morían. Escuché del caso de un señor zapatero. ¿Qué tanto puede ganar una persona arreglando zapatos? Tenía su puestecito en la calle. Y ahí quedó el señor en esa silla,
porque no pudo pagar la renta. Entonces, no estoy hablando de algo que la gente desconoce, estoy hablando de algo que era conocido este país, en donde cuando uno mencionaba que era del Salvador, muchos hacían caras, porque lo primero que se les venía a la mente eran las pandillas, sin pensar en que es un pueblo trabajador, es un pueblo que lucha, es un pueblo que se esfuerza, un pueblo que también hay honestidad, pero estaba cubierto bajo esa nube, esa tiniebla que el enemigo había puesto, en donde los niños no tenían libertad para jugar. He oído reportajes donde dicen de que habían colonias en las que no se podían juntar la colonia de arriba con la de abajo. Dice, eh, no podían pasar las personas de aquí para la otra colonia, porque si lo hacían, estaban cruzando territorios en donde no tenían que hacerlo y morían. Eso era el diario vivir en este país. Pero ahora hemos visto un cambio, y un cambio tremendo, un cambio que nunca nos imaginamos ver, de verdad. O sea, cuando uno está metido en el problema, nunca se imagina que pueda llegar a haber un cambio así tan grande. Tanto que ahora veía ese reportaje donde decía, ya no existe eso de la colonia de arriba con la colonia de abajo, que no se pueden juntar. Ahora hay torneos de fútbol o de básquetbol entre los jovencitos de allá con los jovencitos de aquí sin problema, en donde se ven que están jugando hasta altas horas de la noche, cuando esto era algo que ni se podía ni pensar en que llegara a pasar. Pero ahora sí, en donde habían parques donde estaban llenos de hierba seca, de monte, porque no se podían usar, porque los niños no podían salir a jugar allí, pero ahora están limpios y se están utilizando para lo que fueron hechos, para que la juventud pueda gozar y pueda tener una esperanza de un futuro, en donde ahora pueden ir a estudiar, porque antes no podían, eran interceptados por las pandillas y vivían en un temor, no podían. Muchos tuvieron que salir precisamente del país por eso, pero ahora pueden ir a estudiar. Escuelas han sido mejoradas, eh, tienen equipo que antes que ni nunca pensaron conocer esos niños, y ahora tienen acceso a ese equipo, a bibliotecas, a computadoras, a tantas cosas. Y aquí no le estamos haciendo propaganda a ninguna persona. Aquí estamos hablando de Dios, porque quien hace el cambio es Dios. Pero déjeme decirles que sí usa a las personas. Y pueda que usted no esté de acuerdo en ciertas cosas que el presidente de El Salvador haga. No estamos aquí para hablarle de política, no es eso de lo que hemos venido a hablar. Y este es un hombre. Pero si usted vio el programa de hace 2 semanas que pasamos acerca de los gobiernos, acerca de los gobernantes, que es palabra de Dios otra vez, no soy yo, y no es que esté hablando porque tengo afiliación contra este presidente, le estoy hablando palabra de Dios y lo podemos reforzar con versículos bíblicos, porque si usted no lo vio, lo invito a que lo vea, el programa de hace 2 semanas, el que habla acerca de los gobernantes, en donde hablamos de que los gobiernos los establece Dios. Esto lo veíamos en Romanos capítulo 13, me parece que es, en donde habla de que es Dios el que pone los gobiernos. Y dice ahí, buenos y malos. ¿Por qué? Porque las personas son las que no obedecen a Dios, las que no se someten a Dios. Y dice que nosotros debemos de obedecerles a estos. Y no me voy a extender en eso porque para eso estaba este programa. Si usted tiene dudas y dice, ¿cómo es eso que yo me tengo que someter? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿De qué está hablando?
escuche este programa para que vea, porque no soy yo la que se lo dice. Porque usted pueda decir, ¿cómo es eso? Que si el gobierno es malo y me está diciendo que Dios lo puso, ve ese programa, ahí le explica lo que ocurre. Entonces, quiere decir de que Dios sí ocupa a las personas que se sometan y a las personas que sí obedecen lo que el Señor dice. Pero otra vez no estamos hablando del presidente, de que le estemos dando para que usted vote por él, porque ya vienen las elecciones, no estamos hablando de eso. Quiero que escuche y ponga atención a lo que voy a decir ahorita. Escuche quiénes están detrás de esto. ¿Quiénes están detrás de esto? De que la mano de Dios se mueva. Hay un pueblo que ora, hay un pueblo que ayuna. En el ejemplo que les di en Segunda de Crónicas, vimos cómo el jefe, el rey Josafat, sí había un líder. Y Dios usó a ese líder. Pero también el pueblo se unió a orar. El pueblo también se unió. Entonces, yo les digo porque yo lo he visto. He visto videos de personas que andan inclusive hasta en los lagos, andan en las lanchas, orando por los territorios, orando por los lugares. Hacen congresos en donde oran por el gobierno. Entonces, ¿quiénes hacen que la mano de Dios se mueva? Este pueblo que ora, porque la palabra dice, si se humillare mi pueblo, si nosotros nos humillamos, Dios hace el cambio. Dios es el que obra, Dios es el que ha hecho esta transformación tan grande. Dios es el que ha hecho lo imposible posible, de que ahora haya un progreso, que estén llegándose torneos deportivos al país. También ahora que se va a llevar a cabo, o ya se llevó a cabo, porque para el tiempo que vean esta parte del programa ya se llevó a cabo, concursos de belleza también. Cuando antes, ¿cómo personas iban a tomar en cuenta el país para eso? Pero es el pueblo humillándose, buscando de Dios. Tal vez usted no lo mira porque a lo mejor usted no lo ha hecho. Y si no lo ha hecho, lo invito a que lo haga, porque hay cosas que sí, tienen que seguir cambiando en el país. Tienen que seguir habiendo cambios. Usted mira que hay alcoholismo en el país. Dígame si no tiene que seguir habiendo cambio. Usted mira que hay todavía mucha demanda de divorcios. Tienen que seguir habiendo cambios. Entonces, si usted aún no lo ha hecho, sométase a Dios. Porque yo les digo, yo he visto estas personas buscando de Dios, orando por sus gobiernos, y a eso es a lo que los quiero llevar. En Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 3, dice así. Esta es la palabra de Dios. Esto no estamos hablando de política. No estamos hablando de que a usted le guste o no le guste el presidente. Estamos hablando de la palabra de Dios y de lo que Dios hace si el pueblo se humilla. Dice así: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, por los reyes. ¿Ve? ¿Quiénes son los reyes? Si en su país hay reyes, entonces es por los reyes, literalmente. Pero si en sus países no hay reyes, sino un gobierno, un presidente, un prime minister, como en Israel, entonces por esto son por los que tenemos que orar. Y dice, y por todas las autoridades, para que tengamos que paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna, dice. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar por nuestros gobiernos. Si usted mira que su gobierno está actuando mal, que no está sometido a Dios, ore por su gobierno. Levántese a orar y a ayunar por su gobierno.
Levántese a hacer el trabajo. Como le digo, que yo he visto a estas personas que andan hasta en las lanchas orando. En congresos en donde oran, están orando allí por las autoridades, por el presidente, y no solo él, sino todos los encargados de tomar decisiones. Están orando por el gobierno, están obedeciendo la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué ocurre? Se ven cambios. Entonces el Señor contesta. Y entonces el Señor puede obrar para que haya transformación en su país, para que haya transformación en su colonia, para que haya transformación en su casa. Si simplemente es en su casa donde usted no está viendo la transformación, pero ¿cómo va a haber transformación en su familia si usted sigue en las mismas, sigue gozándose de las cosas del mundo, sigue participando de las cosas del mundo? Si usted no busca de Dios, si usted no va a la iglesia, si usted no lee su palabra, si usted no escucha su consejo, si usted se deja llevar nada más por lo que la carne le pide y nada más, jamás va a haber cambio en su casa. Pero la palabra de Dios nos dice que si usted se humilla y si usted busca de Dios, tiene que haber un cambio. Va a haber un cambio. A lo mejor no ocurra pronto, tan pronto como usted quisiera, pero ocurrirá. Hay procesos, hay tiempos para lo que el Señor quiere hacer, pero va a ocurrir. Entonces, como les digo, si usted mira que hay todavía problemas, como yo veo en El Salvador, problemas de alcoholismo, yo lo veo. He ido a visitar el país y he visto y me he enterado de que está todavía muy sumido en el alcoholismo. Todavía hay problemas graves de alcoholismo, juventud que se pierde por el alcohol, por una droga que es legal, porque el alcohol es una droga y es legal. Entonces, si usted mira cosas, tenemos que orar porque estamos viendo cómo el enemigo se está metiendo en las escuelas con los niños. Hay aquí, dice, aquí en Estados Unidos, en Boston, un programa extracurricular, o sea, después de las horas de la escuela, en donde el enemigo se ha metido, que es un club satánico. Y se han colado tratándose de hacer valer de la Constitución, en donde dice de que todos tenemos el mismo derecho. Se han agarrado de eso para hacer llegar y entrar a las escuelas con ese club satánico, poniendo en un lugar una imagen de Satanás y niños mirándole a esa imagen. ¿Se imaginan a lo que hemos llegado? ¿Por qué? Porque nosotros, como hijos de Dios, estamos descuidando nuestro territorio. No estamos haciendo el trabajo que el Señor nos manda hacer, porque Él promete que si nos humillamos, Él obra, Él sana nuestro territorio, Él sana la tierra. Hemos visto cómo en las películas de Disney se está metiendo el enemigo, haciendo creer que es inocente lo que se mira y de verdad no. Si usted pone atención a mucho del contenido que se está transmitiendo en estas películas, no permita que sus niños las miren. No sea partícipe de esto. Vemos también cómo se está aprobando tanto las leyes para los cambios de género, para todo esto. Tantas cosas, tanto que está pasando en nuestro país, en nuestra tierra. Oremos por nuestros gobiernos, eso nos lo dice el Señor. Así que yo le invito, si usted quiere ver cambio, el cambio tenemos que comenzar a hacerlo nosotros, orando sin cesar, dice la palabra de Dios. Y así podremos ver cómo la mano de Dios se mueve, como Josafat lo vio tan así, tan palpante, que entre ellos mismos se mataron, dice. Dice el versículo, capítulo 22 del versículo 20, que las mismas trampas
que el pueblo de Moab y que el pueblo de Amón habían tramado y hecho contra Judá, contra el pueblo de Judá, contra Josafat. Ellos mismos cayeron en esa trampa. Ellos mismos cayeron en lo que ellos habían planeado. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba allí. Porque Dios les dijo, esto no es tu batalla, es la mía. ¿Pero por qué? Porque vio que el pueblo dice que entonaron alabanzas, hicieron oraciones, se humillaron ante Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que dedicar nuestro tiempo a buscar de la palabra de Dios. Dice, ¿qué es lo que hacía este pueblo en Oase? Este pueblo allá en Almolonga para ver el cambio. Dice que ayunan 3 veces por semana, que el día de los muertos ellos no andan idolatrando y poniendo la calavera y llevándole comida a la calavera, ni adornándola. Ellos no andan haciendo eso. Ellos andan, dice, salen a las calles a adorar a Dios con alabanzas. ¿Cómo Dios no va a contestar? ¿Cómo Dios no va a responder si Dios es un Dios fiel y está viendo el esfuerzo de su pueblo? Dice que también hacen ayuno y oración 3 veces por semana. Dice que viven bajo el temor de Jehová. Dice que andan siempre buscando almas a quien ir a llevarle la palabra de Dios. Almas que a lo mejor todavía estén perdidas y andan tratando de llevarles la palabra de Dios para que esto siga de generación en generación, para que las próximas generaciones conozcan de Dios y crezcan con el temor a Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como pueblo. Si no, no va a haber un cambio. Si nuestros hijos no conocen de Dios y siguen creyendo que, que te guste una mujer, si eres mujer y te guste una mujer es normal. O que te guste, si eres hombre y que te guste un hombre es normal. Si seguimos creyendo en eso, no va a haber un cambio. Porque a nuestros hijos no les enseñamos a que la palabra de Dios nos enseña diferente, a que porque el alcohol es una droga legal, debe de ir a hacerlo y a tomar. Vemos comerciales en donde se enseña y dice, y lo dice así, dice que viven en un mundo de fantasía aquellos que fuman esos cigarros eléctricos de sabores, creyendo que eso no les va a hacer daño. Lo dicen en forma de chiste, de que es lo dice que es que ayuda a rejuvenecerse, o no a rejuvenecerse, pero a verse bien como joven. ¿Por qué? Porque les acorta la vida y nunca van a pasar de ser jóvenes porque van a morir jóvenes. Entonces, si eso es lo que aprenden nuestros hijos, si eso es lo que nos enseña la televisión y nosotros no les enseñamos a ellos lo que es la palabra de Dios, no va a haber un cambio. Si nosotros no buscamos de Dios, no va a haber un cambio. ¿Quieres que tus hijos vengan a Dios? ¿Quieres que tu esposo venga a Dios? ¿Quieres que tu matrimonio cambie? Aquí te dimos la clave el día de hoy. ¿Qué tienes que hacer para que Dios conteste y sane tu tierra? Así que espero que hayamos recibido esta palabra el día de hoy, que la atesoremos y que pongamos nuestra parte, hagamos lo que el Señor nos manda que hagamos. Le damos la gloria, el 100% a Dios por lo que está haciendo en El Salvador, por lo que hizo y sigue haciendo en Almolonga. La gloria es de Dios, porque dice la palabra que ni una hoja cae al suelo si Dios no lo permite. Entonces, quien permite cambios buenos es Dios. Quien los hace es Dios. Así que démosle gracias a Dios por eso y vamos a orar. Tenemos unos minutitos y vamos a orar. Les pido a ustedes que me acompañen y oremos para que hagamos lo que el Señor nos manda que hacer. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, primeramente por esta palabra. Gracias, Señor, por hacernos ver, Padre,
que si tú obras, porque tú eres un Dios fiel, Señor, pero también nos muestras lo que nosotros tenemos que hacer. Yo te pido, Padre, que el día de hoy, Señor, esa palabra quede tan enraigada en nuestro corazón, Señor. Padre, que haga raíz, Padre, que crezca, Señor, que fructifique, Padre, a tal grado que nosotros mismos busquemos de ti, a tal grado que busquemos humillarnos, a tal grado, Señor, que nos haga falta el orar, que nos haga falta el ayunar, Señor. Y tú, dice tu palabra, que tú oirás desde los cielos y sanarás nuestra tierra, sanarás a nuestra familia, sanarás aquella enfermedad en nuestro cuerpo, Padre. Yo te pido, Señor, por esos pueblos, Señor, que todavía están perdidos en las drogas, en el alcohol, por este país, Señor, que está perdido. Hay un libertinaje tremendo, Jehová. Te pido, Señor, que tú nos liberes, Padre, que bloquees, Señor, todas esas leyes que van en contra de lo que tú nos enseñas, Padre, para que no lleguen a los oídos de nuestros hijos, Señor. Padre, te pido a que nos ayudes a levantarnos a nosotros, a orar, que nos acuerdes, que nos traigas a memoria, Señor, cuando estemos orando, que debemos orar por nuestros líderes, nos agraden o no, Señor, nos caigan bien o no. Dice tu palabra que es nuestro deber hacerlo, Señor, orar por ellos, para que ellos se sometan a ti, para que ellos obren con temor, Señor, con temblor, Señor, y así tú puedas obrar a través de ellos, Padre. Los ponemos en tus manos en este día, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por habernos acompañado el día de hoy en esto que para mí, yo no sé usted, pero para mí fue un programa en el que el Señor nos instruyó, nos habló y nos enseñó muchísimas cosas muy hermosas. Así que les doy las gracias por habernos acompañado y los invito a que sigan siempre pendientes, aunque vean programas repetidos, escúchenlo, porque la palabra de Dios dice que nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Así que damos las gracias a Dios también por este año que nos ha permitido traer la palabra, traer enseñanzas, la gloria para Él. Le doy las gracias a Él por habernos dado todo lo que hemos necesitado en este año para poder traer todas estas enseñanzas en el 2023. Y los invitamos a que siempre estén pendientes de la programación, que se unan, que compartan y que el próximo año estemos pendientes de la palabra de Dios, de los mensajes que el Señor va a traer a través de su programa, Preguntas y Respuestas. El Señor les bendiga.